much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me... Señoras, señores, buenas noches. En un país donde la justicia y el Estado de Derecho tienen tantas deudas, los fantasmas siempre vuelven. Al promediar la mañana de hoy nos llegó la noticia de la muerte de Francisco Luis Correa Galeano, el articulador del asesinato de Marcelo Pecci. El asesino asesinado, la metáfora de una vida de violencia que nos enrostra nuestra falta de institucionalidad, que nos enrostra nuestra falta de respeto y de protección a quienes en Paraguay desempeñan cargos y tareas sensibles. Francisco Luis Correa Galeano, que de ser uno de los principales implicados en el montaje del asesinato de Marcelo Pecci, pasó a ser un testigo de privilegio, un testigo de descargo a favor de franquicias a la hora de ser medido el quantum de la pena que le debería haber correspondido. Fue asesinado en horas de la madrugada en un penal bogotano, donde repentinamente su condición de preso bajo condiciones de custodia sensible cambió bruscamente y solo debieron transcurrir unas pocas horas para que este cambio de estatus de una celda búnker a una celda normal terminase costándole la vida. Dueño de sus silencios, dueño de sus secretos, dueño de sus verdades no reveladas, falleció Francisco Luis Correa Galeano. La persona que dentro del esquema que se montó para asesinar al fiscal paraguayo Marcelo Pecci era el encargado de todas las articulaciones, de captar, contratar, movilizar, dotar de elementos y manejar la línea maestra de esa conjunción de esfuerzos de captación de los recursos idóneos, de seguimiento puntual de la víctima y de haber escogido el día y la hora exactos para perpetrar el letal ataque que acabó con la vida del valiente fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini. La gran movilización y despliegue de un gobierno colombiano, en ese tiempo el gobierno casi saliente de Iván Duque, el gobierno de Colombia se sintió tocado en su responsabilidad, sintió pena, sintió vergüenza por el hecho de que un funcionario tan sensible como Marcelo Pecci había muerto en tierras colombianas. Esa afrenta, ese agravio, esa falta fue respondida con gran diligencia por la Fiscalía, por el Ministerio Público colombiano, que en un tiempo récord y con una prolijidad, mezcla de inteligencia, ciencia y tecnología, logró caracterizar la línea de tiempo del montaje del asesinato, logró captar, capturar, detener, procesar, encarcelar, enjuiciar y condenar prácticamente a todos los miembros de la banda criminal que asesinó a Marcelo Pecci. Los elementos dados el día de hoy con el asesinato de Francisco Luis Correa Galeano tomaron por sorpresa a muchas personas, algunas de manera muy llamativa. Recordemos, por ejemplo, lo que le decía a la mega cadena de comunicación esta mañana el abogado de la familia Pecci ante los estrados judiciales colombianos, el abogado Francisco Bernate.
habíamos advertido sobre el peligro de afirmaciones que se habían hecho en redes sociales por parte de ciertas personas allegadas a la señora Chacón Zúñiga en contra de Francisco Luis Correa Galeano. Y advertimos este peligro a todas las instancias y bueno, como es usual en nuestro país, pues no sucedió nada y aquí estamos lamentando esta situación. Su proceso de colaboración con la justicia ya había terminado. Él había entregado ya toda la información de la que disponía. Sin embargo, hace un mes en redes sociales y en entrevistas se generó toda una matriz de opinión desfavorable en contra de esta persona y seguramente eso es lo que explica que haya sido asesinado. La información que él tenía que dar sobre el caso ya le había dado, entonces pues yo no creo que esté relacionado con eso, sino con una actitud irresponsable de quienes salieron a las redes sociales a difamarlo y a señalar toda una cantidad de cosas. Y bueno, aquí tenemos este lamentable resultado, pero en la investigación en sí misma, pues esto no tiene mayor incidencia porque, repito, ya su colaboración estaba finiquitada. Ya no había nada pendiente, pero desafortunadamente esta andanada que hubo el mes pasado, todo lo que se dijo, pues es una irresponsabilidad que se haya actuado de esa forma y seguramente eso es lo que explica esta lamentable situación, pero en lo que tiene que ver con la investigación como tal no resulta afectada. Las declaraciones del abogado Francisco Bernate esta mañana a la mega cadena de comunicación. Es importante poner énfasis en la parte central, la columna vertebral de sus dichos. Hubo una campaña contra Francisco Luis Correa Galeano fogoneada por Margaret Chacón y sus allegados. ¿Dónde reverberó en Paraguay la versión de Margaret Chacón? En los medios que son propiedad de Horacio Cartes, el inocente Horacio Cartes. Casualmente es allí donde más fuerte sonó el altavoz de Margaret Chacón, denunciado como una inducción por Francisco Bernate esta mañana en la mega cadena de comunicación. Sin embargo, como era un suceso fresco, impactante, Francisco Bernate tuvo algunas dualidades que nos llaman la atención. Bernate en blanco y negro. ¿Qué nos decía esta mañana Francisco Bernate? Correa ya entregó todas las informaciones que tenía sobre el asesinato de Marcelo Pecci, de lo que debería deducirse de que Bernate hacía un cálculo de que si lo mataron a Correa, su muerte no tenía relación con tratar de acallar verdades no dichas del caso Marcelo Pecci, sino con alguna cuestión vinculada al pasado delincuencial de Francisco Luis Correa Galeano, asesinado esta madrugada con estocadas de arma blanca en un presidio bogotano. Sin embargo, con poca diferencia de tiempo a otros medios locales, Francisco Bernate se lo pensó mejor, quizás por la interlocución que tuvo con medios colombianos y con medios paraguayos, quizás porque recibió el input de su propio equipo jurídico, quizás porque conversó con autoridades del Ministerio Público, la Justicia y la Policía de Colombia, quizás porque tuvo interlocuciones con miembros de la familia de Marcelo Pecci en Paraguay. Pero lo cierto es que después de habernos dicho de que Correa ya entregó todo lo que sabía con respecto al caso Pecci y que si lo mataron, eventualmente no sería por el caso, se lo pensó mejor y dijo: lo que nos queda claro es que el monstruo sigue vivo. No creo que lo hayan matado simplemente en medio de una pelea. Su deceso tiene que ver con la información que estaba entregando. Nada más humano que la contradicción, amigos. Le puede pasar, le puede conmover, le puede agarrar desprevenido, pero estas dos versiones se dieron con escasa diferencia de tiempo en la voz y en la palabra del abogado colombiano de la familia Pecci, Francisco Bernate. Y a propósito
de la familia Pecci, y esto quiero decirlo con mucho respeto, sin ningún ánimo de poner un pie en el fuero privado de una familia que, como cualquier otra familia, más allá de su circunstancia, merece respeto. Lo que pasa de puertas para adentro de una familia. Pero cuando las cuestiones privadas se vuelven asuntos del interés público, también es interesante poder exponerlo con el debido respeto y sin ningún ánimo de agravio, porque estas cosas pasan en medio de las grandes tragedias. Lo que presumimos es la división de la familia, tragedia de por medio. Cuando los medios de comunicación salimos a buscar reacciones y exploramos el espectro de las personas afectadas por el asesinato, por el infame asesinato de Marcelo Pecci, vamos intentando tomar reacciones de la familia y en distintos lugares recibimos distintas reacciones que nos hacen entender que uno de los efectos directos de esta enorme tragedia es que hoy la familia Pecci Albertini no está unida en un mismo pie y en un mismo criterio. No es una crítica, es una realidad que nosotros deducimos. Por un lado, está el padre del extinto fiscal Pecci y sus hermanos que hablan y obran a través de Sebastián Hacha, que hace las veces de portavoz de la familia. Se habla de una conferencia de prensa el lunes próximo que será apalabrada por Hacha, y a través del abogado Enrique Kronaueter. En otra línea, con otro criterio, está Maricela Albertini, la madre de Marcelo Pecci. La señora Albertini se mueve en aguas propias y habla o se llama a silencio, digamos, conforme a sus propias dinámicas, y a veces, como hoy, eligió hablar cuando otros se llamaron a silencio. Y en una tercera línea está Claudia Aguilera, la viuda de Marcelo Pecci, la madre del hijo de ambos. La señora Aguilera guarda un prudente y comprensible silencio que tiene que ver también con su duelo personal, y solo habla y obra a través de la abogada Cecilia Pérez. A veces estos tres sectores, estas tres voces tienen un mismo verbo y un mismo acuerdo, y en ocasiones como hoy hay reacciones diferentes por cuerdas diferentes. Por ejemplo, amigos, escuchemos parte de la conversación que nuestros periodistas tuvieron esta tarde con la madre de Marcelo Pecci, la señora Maricela Albertini. Quiero ser honesta contigo y con todo el mundo. Yo feliz, muy feliz, porque pagó su culpa, murió en su ley y murió de la misma forma que él le hizo matar a mi hijo. Lamentablemente, a lo mejor fue muy rápido, pero hubiese sufrido un poquitito más, su agonía hubiese sido un poquitito más lenta, ¿verdad? Pero es lo que se merecía. ¿Usted cree que él se fue contando todo lo que sabía, ocultó cosas aún, tuvo mucho por colaborar todavía para esclarecer este hecho, señora? ¿Qué impresión tiene? Mi percepción personal es que sí, yo creo que él habló y contó todo lo que sabía, y en algún momento devarió un poquitito hablando de un teléfono que tiene escondido, hablando de no sé quién, de fulanito, del presidente, qué sé yo, ¿verdad? Sin defenderla a nadie, realmente. El culpable tiene que pagar, realmente. Se dijeron muchas cosas, ¿verdad? Bueno, hasta que no haya prueba no podemos actuar, diríamos. Pero yo creo que él contó todo lo que sabía, pero lo que él sabía. Él no sabía quiénes fueron los mandantes. Lo que saben quiénes fueron los mandantes son los Pérez Hoyo y la Margaret. Ellos sí saben. Maricela Albertini, la madre de Marcelo Pecci. Les pido, por favor, medios electrónicos es igual a repetición. Repitamos lo primero que dijo Maricela Albertini. Quiero ser honesta contigo y con todo el mundo. Yo feliz, muy feliz, porque pagó su culpa, murió en su ley y murió de la misma forma que él le hizo matar a mi hijo. Lamentablemente, a lo mejor fue muy rápido, pero hubiese sufrido un poquitito más, su agonía hubiese sido un poquitito más lenta, ¿verdad? Bueno, el corazón endurecido de una madre que sufrió demasiado
y que probablemente en las muchas cavilaciones que tendrá, más allá de lo que piensa o pudo haber dicho esta tarde, quizás esta noche, en el silencio recoleto de su propio hogar, en ese momento de dormir, o digamos en la vigilia de alguien que perdió el hábito de dormir, de tanto llorar y de tanto esperar, piense de una manera diferente y sienta de una manera diferente. ¿Quién más tendría créditos para decir me hizo feliz la noticia de la muerte de Francisco Luis Correa Galeano que una madre que todavía tiene el corazón sangrante? Enorme tragedia familiar que no tiene que ser para ninguno de nosotros un espectáculo de la noticia, que mañana puede ser sustituida por otra noticia espectacular, un avión que se cae, un choque, alguna otra desgracia golpeando a otras personas. La desgracia de la familia Pecci, el dolor de la viuda, el hijo que crecerá sin padre, tiene que ser un dolor y una vigilia para todos nosotros. Porque sí se trata de Marcelo Pecci y sí se trata del duelo de su familia, pero se trata principalmente de que la justicia es un juguete de los grandes intereses, del poder real en Paraguay, del poder político y del poder del crimen organizado. Y ese poder nos puede golpear a cualquiera de nosotros, puede destrozar la vida de cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y en nombre de la seguridad que merecemos y del Paraguay que merecemos, no tenemos que abandonar a la familia Pecci. Lo que le pasa a la familia Pecci, le pasa a la familia paraguaya, le puede pasar a cualquiera. Por eso no es el drama particular de una familia, es el drama de un país que está desvalido frente a una justicia que tiene muy poco peso cuando logra apenas respirar bajo la bota del crimen organizado, que en Paraguay se llama cartismo, que en Paraguay se llama PCC, que en Paraguay se llama Tío Rico y Fran o se llama Sebastián Marcet. Cualquiera sea el nombre, Paraguay necesita respirar en libertad, necesita justicia para Pecci y necesita justicia para todos. Hacemos una pausa. Amigos, de vez en cuando la vida, de vez en cuando tenemos que darle codazos y empujones a esta agobiante realidad de este Paraguay en el que tenemos bajo observación al desempeño del gobierno y cada semana tenemos una crisis nueva. Cada semana hay una nueva crisis que nos habla del bajísimo nivel de la calidad de gobernanza en Paraguay, de los peligrosos niveles de improvisación, de cómo hay una especie de autofagia colorada y cartista, un combate interno en el que factores de un mismo proyecto político disputan casi violentamente los espacios internos y hacen que en su exposición pública el gobierno cuya cara visible es Santiago Peña entre en constantes y vergonzosas contradicciones. La última, sin duda, esta cuestión de la ruptura de relaciones con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, un asunto que tuvo su contramarcha, que está en un estadio intermedio y que ya a estas alturas tiene relatos fantásticos. El relato del vergonzante ministro antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, que lo último que salió a decir es, bueno, yo la verdad no sé mucho de lo que se habla de los acuerdos de Paraguay con el gobierno de los Estados Unidos, con el tema de la DEA, porque eso lo manejan directamente Peña con Donald Trump. Y yo ahí no entro. O sea, Donald Trump todavía no es presidente de los Estados Unidos. No puede firmar ni un vale para comprar una empanada en el Don Vito que queda en la esquina de la Casa Blanca. O sea, ¿qué Trump va a hablar con Peña de asuntos de gobierno con un tipo que todavía no es gobierno? Y que si tuviese que hacer ejercicio de anticipación, el problema de la DEA en Paraguay, no sé qué lugar ocupará en la agenda de Donald Trump.
Entonces lo que tenemos es probablemente una verdad a medias, sino una mentira espantosa de una persona que tiene antecedentes horribles. Jalil Rachid fue aquel fiscal de la causa Curuguatí, de la tragedia de Curuguatí, donde hubo 15 muertos, 9 campesinos y 6 policías. Cuando el amigo se presenta ante el circuito de garantías del Poder Judicial paraguayo, lleva una carpeta que dice tentativa de homicidio. Había 15 muertos y un enorme duelo y un gobierno que cayó como consecuencia de eso. Y el tipo lleva una carpeta cuya carátula era tentativa de homicidio. Es decir, le estaba diciendo al mundo, al propio Ministerio Público, al Poder Judicial y a la opinión pública: soy un inútil. Hay 15 muertos y yo no sé quién le mató a quién, así que pongo una carátula ridícula. Tentativa de homicidio. Hubo muchas personas que fueron encarceladas, que pasaron años en la cárcel para que finalmente el caso Curuguatí sea anulado por la justicia paraguaya. Así de vergonzante fue la actuación de Jalil Rachid, un hombre que tenía que haberse quedado en el más justo de los olvidos, pero este gobierno de improvisados, este gobierno de averiados, lo trajo de vuelta y lo ubicó como ministro secretario antidrogas. Y generó una de las controversias entre el gobierno de los Estados Unidos, representado por la embajada norteamericana en Paraguay, y el entonces presidente electo Santiago Peña. Hubo al menos 2 conversaciones bastante ásperas en las cuales, en representación del gobierno de los Estados Unidos, el embajador en Paraguay le protestó la nominación de Jalil Rachid. ¿Por qué? Porque no está bien que el mejor amigo de todo el bandidaje de la frontera, donde se mueve todo lo ilegal, se convierta en el ministro secretario antidrogas. Bueno, por alguna razón, el gobierno de Peña decidió pagar el precio, y vaya precio que está pagando. Bueno, pero tenemos hoy la posibilidad de poner en pausa, de estacionar o de empujar a la cuneta un ratito esta horrorosa realidad de un país peligrosamente manejado por una manga de improvisados que con el recurso de winner take it all creen que tienen derecho a destrozar lo poco que queda de democracia y de institucionalidad en Paraguay. Y vamos a hacer una pausa para hablar del arte. Y hablamos de expresiones mayores del arte. Es un placer y es un honor y es una alegría para nosotros poder recibir en los estudios de la Mega Cadena y en el tablero al gran maestro Toti Morell, un querido amigo de muchísimos años y probablemente una de las figuras más prominentes de un campo de la música que está sobrepoblado de talentos. Si hay algo que sobreabunda en la música paraguaya son grandes bateristas. La lista es interminable, pero dentro del panteón de los héroes, sin duda, uno de nuestros grandes héroes es Toti Morell. Y probablemente con estas palabras lo estoy poniendo en un lugar muy incómodo. Si hay algo que Toti no es ni encarna ni quiere hacerse cargo, es del superhéroe de la batería. Pero nosotros que lo miramos con tanto respeto, con tanto cariño, y creemos ser justos en nuestras apreciaciones, lo miramos y vemos a un héroe de la música paraguaya, no solamente por lo resiliente que es el artista paraguayo, sino por su superlativo talento. Querido Toti, bienvenido al tablero. Hola, Quique, ¿qué tal? Un gusto estar en tu programa. Bueno, hombre de pocas palabras, Toti Morell habla a través de su fabuloso lenguaje percusivo. En estos días en Facebook, no sé quién alzó una foto muy antigua de una de aquellas orquestas animadoras de fiestas donde estabas vos en la batería y estaba Roberto Benítez muy jovencito. Decían la joven guardia, una cosa así. Sí, señor. La joven guardia. Sí, es mi primera orquesta, una orquesta de barrio, ahí del River. Ajá.
¿Y qué edad tendrías en aquel entonces, Toti? Habré estado por los 16, 17 años por ahí. ¿Y de dónde empieza contigo la batería? Y la batería comienza justamente ahí. Antes eso venía de los 14, venía remando muy frágilmente con la guitarra. Con la guitarra. Y como paulatinamente fui conociendo a los guitarristas que eran realmente, que hasta hoy día son ya mis héroes, como Roberto Thompson, me di cuenta que no iba a poder competir con ellos, definitivamente. Entonces estuve dando una voltereta por ese lugar en donde vi que el baterista era de medio pelo nomás. Entonces, en un determinado momento me llaman, no le estaba saliendo uno de los temas, y me llaman, a ver un poco a vos, y es de buenas a primeras, yo sabía de la batería porque le armaba a ese baterista la batería. Ajá. Entonces ya veía cómo funcionaba y todo eso, pero es la primera vez que me subí a tocar un tema que venía escuchando y que al batería no le salía, y le hice de una. ¿Recordás qué tema era? No me acuerdo qué tema era. No me acuerdo qué tema era. Eran los temas que se pasaban en la radio siempre. Bueno, se cuentan tantas anécdotas de grandes bateristas que no podían tocar determinadas cosas. Dice que Kid Moon, el baterista de The Who, a veces los perros traían un tema que era 6x8 y el tipo no la cazaba nunca. O sea, con todo lo genial que era. Todos tienen sus limitaciones, y a veces tipos que vos decís, bueno, están en el pináculo de la fama, son artistas perfectos, no deben tener limitaciones. Sin embargo, es tan genial encontrarte con un artículo viejo de esas revistas americanas tipo Guitar Player, donde le hacen grandes reportajes a Jimmy Page, por ejemplo, y le hablan de las dificultades, y uno pensaría que él va a hablar de las armonías, de los solos, de la velocidad, y el tipo dice, bueno, lo que pasa es que mi mano es chiquitita y yo no puedo apretar muy bien el mango. Y dice, no puede ser, no puede pasar por ahí. Sin embargo, hay también mucha humildad en la grandeza. Mucha grandeza en la humildad, y es algo que fue casi una constante en el descubrir de los grandes maestros para mí. Óscar Cardoso Campo tenía una humildad aplastante, era un tremendísimo maestro, todo lo que hacía era modélico, pero él tenía la humildad de un soldado del arte. Probablemente sea una precondición para no parar de crecer nunca, Toti, porque si crees que ya sabes todo, ahí paras de aprender, sí, paras de evolucionar. Pero en el transcurso de todo este tiempo como instrumentista, yo me di cuenta que los mejores instrumentistas realmente son humildes porque no tienen nada que demostrar. Ya lo tienen hecho. Entonces, los que son de medio pelo es los que se esfuerzan por tratar de demostrar constantemente algo que de repente no llega a alcanzar, y con una cierta soberbia. Bueno, nos acompaña también David Messina, que con Víctor Morel, el hijo de Toti, que hay un detallecito ahí que es delicioso. Víctor Morel es un tremendo baterista, es un baterista crossover también, igual que Toti, que puede encarar. La vida a las orquestas le enseñó a tocar de todo y a tocar con muy buen gusto todos los estilos, para después entrar en el exquisito y complejo territorio del jazz. Bueno, Víctor también tiene esa característica, y resulta que es el hijo de Toti Morel y también toca la batería, y a alguno de por ahí se le ocurrió llamarle Totito, ¿verdad? Y él reacciona como si tuviese electricidad en el cuerpo, porque en su buena inteligencia, Víctor, que es un personaje genial, es un gran músico y es un gran promotor artístico también, sabe que si él tiene el apodo de su padre en diminutivo, va a ser eternamente su sombra. Entonces él no quiere ese lugar para él. Entonces, Totito, te pongo la cruz, yo soy Víctor. Y vaya que está logrando destacarse también Víctor. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Quique. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, David Messina es cofundador de Síncopa Producciones, que evolucionó de un espacio de gestión de arte a un sello discográfico. Así tal cual, Quique. Bueno, esto ya es una historia que arrancó en el 2014, justamente ahí en la mítica sala de ensayo de Los Morel con Víctor, sobre la calle Morquio. Estábamos ahí
sentados y bueno, en ese entonces nos estábamos planteando, bueno, teníamos muchas inquietudes con respecto a la falta de espacios. Había como una eclosión en ese momento de muchas iniciativas de artistas jóvenes, también de la generación intermedia que estaban incursionando en el jazz. Faltaban festivales, entonces bueno, decidimos iniciar 5 producciones en ese momento, cruzamos ahí en diagonal, estaba la escribanía, firmamos los papeles y bueno, y arrancamos con el primer festival nuestro en el patio Leonor de la Manzana La Ribera en aquel entonces, el Jazz Day Paraguay, que lo hicimos en abril del 2014 y bueno, desde ahí no paramos. David, lo interesante de todo es que si uno elige un punto de partida y dice, bueno, voy a armar un producto musical, voy a ensamblar una banda y voy a esperar a que suene el teléfono a que me contraten. Ustedes dieron un paso más, que es crear el espacio donde tocar también. Así tal cual. Y eso les lleva al territorio de la gastronomía y de otro quehacer y aprendizajes. Tal cual, Quique. Bueno, en ese momento, como te dije, era una inquietud de que nos damos cuenta que faltaban festivales, faltaba una vidriera como para mostrar todo ese talento, esa efervescencia que había en ese momento. Había en ese entonces como 4 o 5 ciclos de jazz al mismo tiempo en distintos locales nocturnos y gastronómicos de Asunción. Solamente teníamos el Festival de Jazz de Asunción, el festival que se hacía en agosto. Y bueno, y por eso decidimos impulsar también ese espacio que nos sirvió para que podamos invitar a todos estos chicos, también a los grandes maestros que estaban en ese momento. De hecho, que tuvimos una mezcla y un mix en ese primer festival de los grandes maestros, el maestro Riola Alvarenga con su grupo. Y bueno, y chicos más jóvenes, Gustavo Viera y bueno, yo Ayuya en ese entonces también. ¿Por qué estamos hoy reunidos en el tablero? Le dimos un patadón a los problemas políticos, económicos y sociales en Paraguay porque queremos hablar de arte, pero particularmente de un hecho, y este hecho es que hay un disco del maestro Toti Morell. Y el disco no solamente es extraordinario por lo que él representa para la música, en su trayectoria encierra tantas cosas, sino que también rodeado de muy buenos músicos se logró una producción de altísimo nivel, que me contaron que fueron grabaciones one take, es decir, cada músico en su cubículo, y a la de 3 o a la de 4, bueno, sonando todos en directo. No es la famosa grabación de overdub, que hay un clic en la base y viene y toca el baterista, viene y toca el pianista, se hace una guía melódica y se va luego haciendo la superposición de tracks. Aquí fue todo de una vez con una frescura extraordinaria y el resultado se edita en vinilo. Así tal cual, Quique. Bueno, este es, volviendo un poquitito para atrás, hace 2 años con Víctor decidimos dar un paso más y bueno, nos planteamos la necesidad de trabajar en incrementar, reforzar un poco el catálogo de música nacional, de música instrumental, específicamente la música jazz, y también dándole visibilidad al trabajo de los grandes maestros y dejar ese registro para la posteridad. Así surge el primer disco de vinilo, que fue el del ensamble Palito Miranda, un homenaje póstumo al gran maestro, a uno de los grandes maestros del jazz en Paraguay, que bueno, su incursión y su pulso fue fundamental para el desarrollo de la escena. Y ahora el segundo material, que sale editado con el sello que lo denominamos Polka Blue, es el del maestro Toti Morell, que era también una deuda largamente postergada, que Víctor se encargó de impulsar como director artístico y productor general, y bueno, el resultado es ese disco de vinilo fantástico. Bueno, estamos mirando, Toti, algunas imágenes de una sesión donde estás con algunos compañeros de larga data, como el caso de Tato Sili, que lleva tanto tiempo ya viviendo en Paraguay, desde los tiempos de Opus 572. Es mi primer recuerdo de Tato. Víctor Escura, que es un pianista joven y relativamente nuevo en la escena, es el hijo del muy querido Pinky Escura, que es un musicazo, un gran guitarrista y el hombre más bueno en la faz de la tierra, probablemente Pinky Escura. Y luego Omar Valdés, este multitalentoso guitarrista que tiene una característica extraordinaria, queridos amigos del tablero.
Podemos volver un ratito a piso porque le quiero poner la cara a esto. Uno conoce muy buenos guitarristas en Paraguay y, por ejemplo, hay grandes requintistas que integran tríos, cuartetos, que tocan bolero, cha-cha-cha, el negro José y ese tipo de cosas, pero de repente les contratan en una fiesta donde dicen, che, y repertorio moderno pueden tocar, y dicen, bueno, dale, listo, bajamos el requinto, pongo una eléctrica y ahí suena El corazón espinado de Maná. Y cuando el tipo va del requinto nylon a la eléctrica, y ya no es tan espectacular porque la digitación, porque la estética del sonido de la cuerda eléctrica, la distorsión, el amplificador, el preamplificador, etcétera, etcétera, no le da. Bueno, cuando ese guitarrista que pasa del piano al acordeón, del acordeón al violín, del violín a la guitarra nylon, de la guitarra nylon a la guitarra eléctrica Ibanez de 7 cuerdas, y lo hace todo bien, a una velocidad de asombro, estamos hablando de Omar Valdés, un músico extraordinariamente dotado. Así que, Toti, te sentaste y trabajaste con generaciones diferentes de músicos, todos ellos extraordinariamente dotados en la música. Totalmente, Quique. Tuve esa suerte de poder encontrarle a estos buenos muchachos. Y las composiciones, Toti, ¿son tuyas, son ideas colectivas? Sí, ¿Tengo una matriz, tengo una melodía? ¿Cómo lo trabajamos? ¿O ya había cositas totalmente armadas? No necesariamente, o sea, era un material postergado de larga data y mezclamos con las composiciones de Jorge Lobito, por ejemplo, Ajá. Gustavo Viera y de Roberto Thompson. Uno de los temas más emblemáticos como Pontiac. Y así surgió. ¿De cuántos temas consta el vinilo de Toti? Tenemos dos lados. Eso es importante aclarar también, Toti. El Sí. lado A son todas composiciones tuyas. Ahí está. Y el lado B están las composiciones que acaba de mencionar el maestro. Entonces, en total serían unos 7 temas, perdón. Son 7 temas. Toti y yo fuimos compañeros muy efímeramente en una orquesta de animación de actividades bailables que se llamaba Los Freedom. Todo era Los en mi tiempo. Claro. Bueno, Los Freedom. Y a mí me sorprendía que de repente le veía a Toti agarrar la guitarra zurdo como es. Y tenía, digamos, una riqueza melódica interesante lo suyo. Y a veces se trataba vivíamos copiando temas de la radio, ¿verdad? Él tocaba, recogía de repente la línea melódica de algo y lo tocaba con mucho buen gusto. Me llamaba mucho la atención a Toti con la guitarra de cabeza. Así que hoy que tenés un disco donde la figura principal sos vos, Toti, y hay composiciones tuyas en un solo lado, ¿cómo nacen tus composiciones? ¿A partir de matrices rítmicas? ¿La primera idea es rítmica? ¿Es una melodía? ¿Es un paisaje? ¿Cómo es tu proceso creativo? Y realmente va hermanado así como en las líneas de los bajos con el aspecto rítmico, como va tan notablemente ligado, unido, hermanado entre sí. Entonces fue eso más o menos lo que yo pude rescatar y es con lo que me pude manejar. No pretendía nada, no pretendía tener un espectro armónico que va más allá de mi comprensión realmente. Te podría decir que casi todos mis temas se basan en riff. Ajá. Y nada más. Toti, ¿y son riffs que te quedan en la cabeza y los recordás perfectamente o los grabás porque te pasás todo el día tocando cosas diferentes y por ahí una buena idea, 10 minutos después te lo olvidaste? Y no realmente, porque lo iba anotando. Lo ibas escribiendo. Sí. Muy bien, qué cosa interesante. Martín, ¿querés hacer una pausa? Hagamos una pausa. Quiero mostrar un poquitito mi pantalla acá, Carlos, si me acompañas. Y ahí le vemos a Víctor Morel, que yo sepa es el primer baterista paraguayo. ¿Podemos sacar un ratito el zócalo, Carlos, por favor?
es el primer baterista paraguayo que logra un endorsing internacional, es decir, que un fabricante internacional de instrumentos le dice a un baterista paraguayo: nosotros queremos que vos seas la imagen de esta marca, que uses nuestra marca y que seas embajador del producto en tu país y donde quiera que te vayas con tu arte. Y esa marca es la marca inglesa de baterías Canopus. David, esto es un hito. Esto es fenomenal, realmente sí es un hito. Fue un proceso ahí de una iniciativa también de Víctor con esa sangre emprendedora que él tiene siempre, ese motor, y bueno, se dio ese endorsement. Así es. Así que de lo que estamos hablando, queridos amigos, es de una especie de convergencia, ¿verdad? Todo fue fluyendo hacia la encrucijada de los 7 caminos donde está llorando Alicia sin saber a dónde ir, y todo trajo muy buena música. La tenacidad de Víctor con David de ir generando productos, de ir generando un mercado para el jazz, un mercado que se cultivó, pero persona por persona, evento por evento, en pequeños locales donde había 4 mesas, 5 mesas, 10 mesas, 8 sillas, o se sentaban en el suelo, o se veía el jazz de parado, hasta que se convirtió en un lugar común, hasta que hoy tenemos un Jazz Cube, que es un espacio a todo lujo en una instalación arquitectónica de primer nivel, de gente que dice: sí, pongamos jazz en este lugar. 5 años atrás o 6 años atrás probablemente el mismo edificio en el mismo lugar no hubiesen dicho, traigamos un disc jockey y tocamos música electrónica y que vengan a bailar, que venga el dancing. Sin embargo, hay un espacio dedicado al jazz en un compound arquitectónico de primer nivel en uno de los barrios más lujosos de Asunción. Y todo empieza con la siembra de personas tenaces como David, como Víctor, como el extinto Palito Miranda. Palito era otro obrero del arte tan peculiar que yo recuerdo oportunidades en las cuales venía poca gente a los eventos y él le pegaba una puteada a las pocas personas, que por qué vino tan poca gente al evento. Pero eso no era razón para que el fin de semana siguiente no se volviese a levantar un escenario en algún lugar para que haya jazz en Asunción, en los alrededores, en la temporada en Encarnación, en Ciudad del Este y donde quiera que se pudiese llevar un poco de buena música. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir dialogando, sacándole palabras así, monosílabos, bisílabos y trisílabos a este hombre que es pura música y pocas palabras, el querido Toti Morel, que nos visita el día de hoy junto a David Mesina de Síncopa Producciones, el sello discográfico que ha producido esta obra que nos conmueve por lo que significa. El disco de Toti Morel, que es un vinilo, lado A, lado B, en uno de los lados hay puras composiciones del maestro Toti Morel, uno de los más grandes bateristas contemporáneos del Paraguay, en un país que está lleno de maravillosos bateristas. La lista es interminable, son cada vez más jóvenes, tocan tremendamente bien y uno entiende por qué. Si la tabla, si el listón se mantiene bien alto con bateristas legendarios como Toti, se comprende que las generaciones que van llegando llegan también con un nivel técnico muy bueno. Vamos a seguir hablando de arte en un instante.
Bueno, ahí está de vuelta este tremendo ensamble, el maestro Toti Morel en la batería, Omar Valdés en la guitarra eléctrica, Tato Sili en el bajo eléctrico y Víctor Escura en el piano eléctrico, electrónico también. Lo que estamos escuchando es una composición tuya, Toti. Sí. ¿Cómo se llama? Trozata en la menor. Trozata en la menor. Bueno, Toti, yo recuerdo que nosotros coincidimos en la música en tiempos que eran muy interesantes y éramos tan irresponsables en nuestros quehaceres de hacer bailar a la gente que nosotros nos íbamos con Los Freedom y tocábamos Deep Purple en la fiesta, ¿verdad? De por ahí los chicos se enganchaban porque es lo que se escuchaba en la radio, pero no era para bailar. Yo recuerdo que tuve una especie de epifanía una noche que nos fuimos a tocar en el patio de una capillita, ¿verdad? Y nosotros, la orquesta de los músicos vestidos con trajes de raso de modelo sota de copa, y abajo una charanga, una bandita de vientos y percusión que estaba en la tierra directamente encima de unos pedazos de madera. Y bueno, nosotros terminamos de tocar nuestro sofisticado repertorio y entra la bandita y toca con una alegría, una música completamente bailable y la gente bailaba con un placer. Y yo decía, pero qué pedazo de pelotudo, ¿cómo yo voy a venir a tocar acá esto que toco? Pero lo hacíamos y representábamos un poco el sonido de la época, que en ese tiempo se escuchaban cosas muy complejas en el mundo habían cosas muy simples, muy radiales, muy chicle globo para mascar, pero también había Emerson, Lake and Palmer, por ejemplo, Toti. Sí, bueno. En este caso, lo de Emerson ya va un poco más a un nivel, pasa a otro nivel. Pero realmente yo creo que no era tanto de irresponsabilidad como acotarse por tocar Palmer en la fiesta. La gente aceptaba esos temas. Sí, claro. O sea, yo creo que consumía mejor música que hoy en día. Sí, sin duda había música de mucha más calidad. Pues yo digo, nomás perdíamos el foco de que era para bailar el asunto. Claro, sí. De repente tocábamos... No, hay anécdotas. Como en el caso, por ejemplo, que nosotros solíamos, ya te habrás dado cuenta, alguna vez te habrá tocado, de que cercenábamos algunos temas comerciales, o sea, para hacerlo más comercial, porque tenía una introducción ya más sofisticada. Y en una oportunidad nos jugamos, vamos a tocar con la introducción original de este tema. Era una fiesta, claro, era una fiesta del interior. Y demasiado simpático fue porque abrimos con la introducción y como la introducción duraba un poco más de 2 minutos por ahí, allá del fondo el público así expectante, allá del fondo se escucha un grito pelado, "Angape juga parinente, nape mopú". Bueno, el tocar en los bailes del interior y a veces los espacios inusuales a los que te lleva la música, esa contratación de mitad de semana que te dice, tenemos una cena, qué sé yo, y la cena y lo que vos tocás y la cena no tiene nada que ver, por ejemplo, ¿verdad? Pero en fin, forma parte de la forja del músico. Toti, ahí supongo que en este año 2025, David, empieza una etapa de promoción y divulgación y de buquear shows para presentar este disco. Así mismo, Quique, bueno, de hecho que ya tuvimos la presentación del disco, hicimos un showcase para premiar también a las personas que compraron anticipadamente el vinilo antes de que llegue el vinilo. El disco, bueno, el material se produjo enteramente en Lobo Recording Studios con Nicolás Melgarejo, ahí en la consola, es un trabajo fantástico, un gran profesional del sonido. Y el prensaje del disco se hizo en Canadá. Entonces hicimos un show hace cuestión de 3 semanas de presentación del disco, donde ya tuvimos a Toti tocando ahí con los buenos muchachos en vivo. Y por supuesto, posteriormente vamos a estar agendando nuevos shows que lo estamos siempre comunicando a través de las redes Síncopa Producciones y también a través de los medios de comunicación. Todavía no tenemos un calendario definido, pero sí, los próximos meses van a ser intensos de promoción. ¿Esta formación a la que estamos viendo en la grabación es la banda base o no necesariamente? Sí. ¿O hay otros músicos? No, es la banda base. Bueno, qué interesante.
en esta escena del jazz donde cada vez hay más y más y más músicos de un tremendo nivel. A mí me emociona, me conmueve y sobre todo me parece de un mérito extraordinario que se haya logrado encontrar una fórmula para que se pueda, el músico organizado pueda vivir de esto, ¿verdad? Un poco en sesiones de grabación, un poco poniendo un pie en las orquestas sinfónicas y un poco en los distintos proyectos del jazz. Se va creando una ecuación que permite que la gente pueda tomar la música como un proyecto serio y que esté dejando de pasar lo que sigue pasando en el mundo del teatro, por ejemplo, ¿verdad? Donde el actor profesional es profesional en otra cosa de la que vive y puede intervenir en proyectos teatrales porque su otro trabajo le da los recursos para la supervivencia, porque del teatro todavía no se puede vivir. Es casi una patriada, es decir, es un rubro al que le toca todavía hacer su ruta de crecimiento para alguna vez llegar a esa ecuación que permite que la gente se pueda dedicar profesionalmente a un rubro artístico. David, ¿cuántos años con Síncopa? Bueno, con Síncopa tenemos 10 años cumplidos, Quique. Como te había comentado, arrancamos en el 2014. Hace 2 años empezó a emerger la idea del sello. El sello tiene otro nombre que es Polka Blue, que es ahí también un jueguito y una reminiscencia al Blue Note y bueno, y por supuesto a nuestras raíces también, al 6x8 y a la música instrumental, por eso le pusimos ese nombre. Tenemos otros artistas ya también en grilla para lanzamientos de este año. Vamos jugando también con los lanzamientos, viendo qué lanzamientos quedan solamente en digital. Otros artistas se animan a impulsar el lanzamiento en disco vinilo. Probablemente vamos a tener otro lanzamiento de vinilo este año, pero bueno, Víctor Skura va a tener su disco este año. Él como solista, se viene también el segundo disco del ensamble Palito Miranda. Y bueno, también estamos planteando otros artistas que van a sumarse. Hubo un momento en el que hablaban del ensamble de Palito como el Otenón, el Noneto. ¿Eso era un código interno o era el nombre de un proyecto concreto? No, era un código interno, pero sí fue el germen de este proyecto que hoy en día ya está corriendo con su propio material y ya con una formación bien consolidada. Bueno, Palito Miranda, como decía, un hombre que hizo escuela también. Lo de Yoayú es otro proyecto que va por otros andariveles o de alguna manera pasa también por el patio de gestión de Síncopa o de Polka Blue. Pasa también por los andariveles de la gestión de Polka Blue, bueno, pero principalmente impulsado por Víctor. Es un proyecto bajo la dirección artística de Víctor Morel y por supuesto una gran formación allí de músicos de un nivel extraordinario, como Bruno Muñoz, Giovanni Primerano, sí. Bueno, Paula Rodríguez, que están en el bajo también actualmente sumada al proyecto. Así que bueno, ahí pasa también por una cuestión de unos códigos propios de Yoayú, que ya lo tienen incorporados ellos después de tocar tantos años juntos. Y que ya están viajados también, sí, ya conocieron un poco de mundo con Yoayú. Así mismo, Quique, es así. Toti, lo del vinilo fue idea del sello, idea tuya, ¿te gustó el ponerlo en plástico y no en digital? Sí, realmente fue una iniciativa de Víctor que me gustó. Me gustó porque siempre tuve la idea, percibí. Yo siempre tuve vinilos nomás, nunca estuve muy cómodo con los aspectos digitales. Conozco muy poco tampoco. Yo me quedé con el vinilo y los cassettes. Hasta ahí me fui. Vinilo y cassette. Ahora, David, esto del vinilo es, digamos, un golpe de impacto, de buen marketing, o realmente hay un mercado de consumo en el vinilo que va creciendo. Yo estoy casualmente vinculado a un grupo de WhatsApp de amantes del audio, donde el vinilo es Dios.
Sí, tal cual. Bueno, Quique, el vinilo vivió o está viviendo en realidad un auge tremendo a nivel de ventas, es un fenómeno global, ya tiene unos 10 años más o menos, más todavía en los últimos 5 años. No fue, la elección no fue por una cuestión de golpe de mercadotecnia, sino que también quisimos condensar allí ese espíritu de celebrar lo instrumental, de celebrar la ceremonia de escuchar música, disfrutar música en una época de demasiado ruido, donde tenemos tanto ruido, plataformas aquí, plataformas allá. Entonces quisimos celebrar ese catálogo y la creación de la contribución al catálogo de artistas, de los grandes maestros de la música instrumental nacional, dándole la oportunidad a la gente de que vuelva a las raíces de esa ceremonia que implicaba sentarse a escuchar la música y prestar la atención solamente a eso, disfrutar de un momento con el disco, con la experiencia, disfrutar del arte de tapa, que bueno, el disco de Toti tiene un arte de tapa fantástico, diseño de Iron Lowe Jr., con ilustración de Yuki Ishizuka, así que es una pieza de arte en sí misma. Toti, colaborás también con el proyecto de bomberos de Capeluz Galeano. ¿Cómo se dio tu llegada a ese proyecto? Y fue circunstancial realmente. Nos conocíamos de antes, sin que sepa que él hacía algo de música inclusive. Y después se fue acercando. Y terminó siendo un proyecto aglutinador impresionante, donde hay músicos de todas las vertientes del folclore, la música clásica, el jazz, el rock, las superstars de la escena actual, como los Sacher, como el propio Chirola Ruiz Díaz, músicos y una base súper sólida contigo y con Santi Benítez en el bajo, es una banda respetable. Sí, totalmente. Somos más de lo que somos. Bueno, ahí está. Toti, me dijiste que tenías 16 años cuando te sentaste por primera vez detrás de una batería. ¿Y hoy con cuántos años estás? Con 72. 72 años. Y sin ganas de parar. Y no. Quisiera incrementar un poco más, por eso estoy esperando mi jubilación en la docencia. Toti, y en materia de instrumentos, sos un fetichista, coleccionista de instrumentos. Yo recuerdo cuando éramos compañeros, vos tenías una batería Roger tremenda de 8 cuerpos, una mole. Sí, 9 cuerpos. 9 cuerpos. A partir de ahí, es anecdótico también, porque a partir de ahí me pasé hasta hoy día tratando de calibrar ese instrumento que fue importado directamente, con todos los honores por intermedio de Euler y los Barretos. Y no llegué a calibrar del todo nunca, y como en ese lapso iba recorriendo los lugares y encontraba instrumentos que eran muy originales, caramba. Así como la Premier, que era de Tintán, alguna vez habrás escuchado. Ajá. Tintán, que era de los... ¿quiénes eran? Los Hidalgo, una de esas orquestas antiguas, sí. Era, y que después fue era la última batería de los Topos. Después yo integré también Topo con Hugo Nacimiento. Con Hugo Nacimiento. Y fui encontrando, esa batería ya vino de tercera mano. Fui encontrando, por ejemplo, en el patio, a la intemperie, en el patio de un tal Nayar, batería de los Rafael RH Nayar, Positivo. sí. Una Yamaha Recording. No. Cuando él se compró, yo me pegué una voltereta por su casa y encontré la Premier, esta inglesa original, en el patio, tirada a cielo abierto, que la habrá llovido, y me impresionó demasiado, y como para no prestarle tanta atención y que se avive él de que yo quería de que te demasiado, interesaba. entonces le dije que, por poco le dije que me pagara para que le saque la basura. Y me dio por chaucha y palito así, y esa batería es realmente fenomenal. Una Premier inglesa modelo de 75. Otra batería que rescaté fue la del patio de Chaparro,
de Carlos Chaparro, el hermano de Rolando. Ajá. Creo que es Carlos, ¿verdad? Luis. Luis Chaparro. Luis Chaparro. Luis Chaparro. Caramba, la misma manera también. Estaba en el patio así, estaba a cielo abierto, con platos y todo. Era una Slingerland. Uf. Que ya de tercera mano. Eran las Slingerland que me moría por esa batería. Yo todavía no tocaba la batería y le veía a Rigolo Alvarenga tocando Con esa la batería. Slingerland, en el equipo 87. Equipo 87. Y me voló el mate la sonoridad que tenía. Y ¿Tú sabes, Toti, que yo recuerdo, imagínate lo viejito que soy también, yo con mis 65 años, pero era un nene muy lúcido. Recuerdo que había una casa de música, Vila de Sau, sobre la calle Palma, a 1.5 o 2 cuadras de la Plaza Uruguaya. Total. Y vos entrabas en la tienda y era una tienda de partituras y de pequeños instrumentos, pero encima de un pedestal que estaba detrás del mostrador principal había una Premier que era un sueño. Sí. Yo iba a ver el alzado para mirar la Premier allá arriba. Era, no sé, para un niño de hoy no sé qué sería, realidad No, virtual total. aumentada con lo Muy último de increíble. Meta. Increíble, porque tiene el niquelado inglés es eterno. Hasta hoy día está como si fuera 1965. Bueno, se nos va acabando el tiempo, Toti. Estamos tan agradecidos con tu visita, tan felices con este registro discográfico que hace justicia a tu talento, a tu carrera, a tu paso tan relevante por orquestas de baile tan queribles por las que pasaste, Freedom, Tommy's, Equipo 87 también en algún momento. Y luego el Pro Rock Ensemble, que es una formación seminal de la idea de una música paraguaya con lenguaje propio, con temática propia. Así que sos un personaje que dejó su ADN en un itinerario que madura hoy con este hermoso disco que vamos a seguir compartiendo con nuestros televidentes, celebrando tu vida y tu talento. Muchísimas gracias, Toti. Gracias a vos, Quique. David, querido, gracias por la visita. Puertas abiertas para la música siempre aquí en El Tablero. Muchas gracias, Quique. Gracias por la invitación. Señoras, señores, hacemos una pausa. Bueno, amigos, en esta edición Buenos Muchachos de El Tablero, quiero comentarles que me llamó la atención esta publicación que vi hoy en Instagram, que según el Instituto Nacional de Estadísticas de España, a enero de 2024 hay 415.000 personas nacidas en Argentina que residen en España. Por supuesto, eso nos llevó a la curiosidad de saber si cuántos paraguayos residen en España. Así que entramos y nos peleamos un poquitito con la plataforma. Voy a ampliar el tamaño de la imagen para mostrarles esto que nos dice el INE, siempre y cuando yo no haya metido la pata con el criterio de búsqueda. Población residente por fecha, sexo, grupo de edad y nacionalidad. Al 1 de enero de 2023, paraguayos en España, 97.650. 97.650. ¿Qué significa esto, amigos? Que estas personas, me equivoqué en el rango, tendría que haber estirado a un año más, pero no sé si la cifra haría una gran diferencia. Redondeemos en 100. Ya me chupé 100.000 paraguayos en España. Son 100.000 paraguayos legalmente catastrados e identificados en España. Porque se dice que en la informalidad
las personas no documentadas, que están de manera ilegal, que por alguna razón no pueden pasar en limpio su situación migratoria, y la cifra fácilmente es del doble o más. Unos 200.000 paraguayos o 250.000 paraguayos residen en España. Pero lo que serían, de régimen legal y registrado en algún instituto, principalmente de las cuestiones migratorias y de documentación de las personas, de vida, residencia y trabajo, nos da esta cifra que les presentamos. 97.650 paraguayos y paraguayas viven hoy en España. Una cifra para considerar. Hay que comprender que ahí probablemente hay una cierta cantidad de menores de edad, pero la mayoría son personas grandes. Y cuando les digo personas grandes, les digo personas mayores de edad que tienen capacidad de voto, que generan renta económica que viaja de España a Paraguay e impacta en la economía paraguaya. Y quiero llegar al tema del disgusto y del hecho de que la población de migrantes paraguayos en el mundo, no solamente en España, está en guerra contra el proyecto político de Horacio Cartes, que encabeza en la presidencia de la República Santiago Peña, y que prometen que habrá voto prescripto. Los migrantes paraguayos en el mundo les dirán a sus parientes paraguayos beneficiarios del dinero que ellos les envían: muchachos, esta vez le pedimos que tengan la libertad de votar, pero les pedimos por favor que no voten a ningún candidato colorado, y si es la interna colorada, que no voten por ningún candidato del cartismo. Así que aquí tenemos una cifra a ponderar: prácticamente 100.000 paraguayos legalmente residentes en España. Nos vamos con este número para encontrarnos la semana próxima con más contenidos en El Tablero.